integral porque requiere de conocimientos de otras asignaturas que ustedes han visto. Esta es una materia como un cierre en un campo, que es el de las estructuras, respecto de muchas cuestiones o conceptos que ustedes han adquirido a lo largo de la carrera. Les explico dos cosas. La primera es que espero que la próxima clase todos estén en tiempo para empezar esta cuestión del Zoom, ¿no es cierto?, en horario, y después que todos tengan las cámaras prendidas, porque una de las condiciones para este sistema híbrido que vamos a empezar a, digamos, desarrollar en el día de hoy, para esta materia, es precisamente, digamos, que se acredite la identidad de los estudiantes, por un lado, que ustedes tengan la posibilidad de interactuar realizando preguntas, ¿no es cierto?, digamos, en las cosas que quieran aclaraciones o necesiten digamos, específicamente alguna aclaración. Es decir, que sea un diálogo y no solamente un monólogo, lo cual está muy bueno porque permite que ustedes se saquen las dudas de las cuestiones que no entienden bien y yo reexplicar aquellas cuestiones o conceptos que ustedes no entiendan. Bueno, les decía que este dictado va a ser virtual. Yo en el aula virtual subí una serie de, digamos, primero un aviso, iniciando esta primera clase, y después también subí una especie de cronograma, que es lo que voy a comentar ahora. Incluso en el que está subido hay un error respecto al cronograma porque se traspapeló y entró el de otra materia. Se confundieron algunos elementos, pero ahora lo vamos a ver. Yo voy a grabar las clases, es decir, que van a quedar las identidades de ustedes en la misma, y bueno, hoy que quizás tomemos lista para conocernos. Le pido a todos los que no han activado la cámara que por favor lo hagan, porque tenemos que acreditar la identidad de ustedes, digamos, la asistencia es una de las condiciones. Entonces todos los que participan y no tienen las cámaras activadas, es como si estuvieran ausentes, ¿no es cierto? Bueno, si está duplicado no hay problema, ya a Aquaria ya le vamos a tomar asistencia. Pero la idea es que, digamos, todos tengan las cámaras y en principio que no estén duplicados, porque como son muchos alumnos, cada duplicación implica dos lugares en la pantalla y eso complica por ahí las cosas para sus compañeros. Así que por favor, véanlo si pueden de un solo dispositivo a la clase. Profe. Les decía, esta es una materia distinta porque es una materia en donde ustedes van a aplicar muchos de los conocimientos que han adquirido en las materias anteriores. Es una materia básicamente de las estructuras, pero tiene en cuenta otras especialidades, otros, digamos, aspectos de la ingeniería. Es una materia integral porque en ella no solamente se ven las estructuras, sino que también vamos a analizar cuestiones que tienen que ver con la tecnología de los materiales, cuestiones que tienen que ver con la vialidad, cuestiones que tienen que ver con la hidráulica y en general va a ser una composición, también cuestiones que tienen que ver con el suelo, con la geotecnia, porque un puente es una obra, podríamos decir que yo siempre digo que es una obra integral y de hecho ya se los he dicho, porque es una obra de arte, un puente. Así se los define antiguamente las obras de arte, son obras diferentes y globalizadoras de las estructuras. Uno puede construir un edificio y, bueno, está trabajando aparte de las estructuras, de los suelos, con algunos elementos que tienen que ver con el diseño, que tienen que ver con digamos, con los distintos tipos de materiales que se pueden aplicar. Acá también, pero hay una clasificación que vamos a ver que es muy importante desde el punto de vista de qué obra o qué puente se trata. En realidad, cuando nosotros hablamos de puente, lo que estamos diciendo es, como para hacer una introducción, es una estructura que tiende a salvar un vano, es decir, un espacio vacío.
En este caso, cuando nosotros hablamos de un puente, generalmente nosotros vamos a ver una clasificación de los puentes. Hay puentes, digamos, sobre cursos de agua, hay puentes sobre el mar en algunos lugares, y hay puentes también que son puentes, digamos, viaductos, es decir, que no pasan sobre un curso de agua, sino que forman parte de un sistema de una autopista, y hay distintos tipos de puentes. Están también los puentes canales, por ejemplo, que tienen la finalidad o la función de conducir agua a través de un vano, es decir, un vacío que es necesario salvar. Y ustedes están debajo de un puente ahora, porque donde estén, tienen arriba de sus cabezas una losa que apoya en dos extremos. Y entonces, esa losa que está arriba y puede ser transitada o no, es en definitiva una estructura que salva un vano, ¿no? Entonces, en definitiva, los puentes los tenemos permanentemente con nosotros. Y después están las obras importantes, que generalmente son viales, que son obras en donde el puente tiene un significado bastante importante. ¿Por qué doy esta materia? Bueno, hace muchos años, no muchos años, diría unos más de 20, me propusieron crear esta asignatura desde el departamento, y yo, bueno, desarrollé un programa. Yo tengo alguna experiencia en puentes, porque cuando era estudiante como ustedes, tuve la posibilidad de acceder a una beca de vialidad de la provincia, en donde durante 2 años de mi carrera pude estudiar respecto de distintos puentes, las características, y aprendí muchísimo, y después entré a trabajar, y me dijeron, tenía que ir de inspector a una obra, que es el puente Sagrada Familia, que ustedes han visto, es sobre el río Suquía, y después de la obra pasé al tema de los proyectos, y bueno, he hecho bastantes proyectos, he participado en los proyectos de otros puentes, y muchas inspecciones de obras de este tipo de estructuras. He estado en el puente Casafús, de Carlos Paz, el puente de los Gigantes, en el nudo de la 14, en el nudo del Mitre, bueno, el puente de Maipú, el viaducto Duarte Esquirós, el viaducto Vélez Arfiel, ese que está cerca de la UTN. Entonces, he estado también en el puente del Trabajo, en el puente Tronador, el puente, todo eso son proyectos que desarrollé en algún momento en mi carrera profesional. Después me cansé de las estructuras y ahora me dedico a otra cosa. Pero en definitiva, no es que me haya cansado, digamos, es que busqué otros caminos en la ciencia, más que en la ciencia de la ingeniería, y bueno, hay otras cosas muy importantes, por ejemplo, que yo descubrí, que es el tema de la planificación, porque los puentes son obras que concretan ideas, y esas ideas son las que se plasman en las planificaciones. Toda ciudad tiene que ser planificada. De hecho, yo también doy otra materia que se llama vialidad especial, que es en definitiva vialidad urbana, y ustedes no van a creer el impacto que tienen las obras que se diseñan para la vida de todos los ciudadanos. O sea, nosotros desde la ingeniería podemos aportar a la ciudad y en general a la sociedad soluciones técnicas. El ingeniero, usted ya lo sabe porque son casi ingenieros, lo que hace es solucionar problemas a través de la técnica. Bueno, las obras que no existen tienden a solucionar un problema, tanto sea una obra vial como una obra de un puente o una obra de desagüe. Todos los problemas son solucionables desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, está bueno que aprendamos esta parte de los puentes porque, bueno, digamos, cambia notablemente la vida y el comportamiento digamos, las actividades normales o las rutinas de la gente al generar un puente, que antes no existía y ahora existe como una alternativa de paso entre dos lugares. Entonces son fundamentales para la comunicación. Y en realidad los puentes, más allá de ser obras, lo que hacen es prestar un servicio a la comunidad, un servicio de conectividad entre dos márgenes, por ejemplo, de un río, o cuando se trata de viaductos que cruzan una autopista y pasan de un lugar a otro. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto de lo que estamos hablando? ¿Ven? Son las 6:14 y hay 5 o 6
que recién se están conectando. Entonces eso es imposible. De ahora en más, a partir de las 6:05, ya no vamos a admitir más personas, porque cada vez que yo veo esto me tengo que distraer de lo que estoy hablando, y creo que tenemos que ser ordenados. Las clases van a tener la duración requerida para que ustedes puedan hacer todas las preguntas respecto del tema que yo les exponga. Yo les voy a, vamos a hacer un sistema un poco de, digamos, aula invertida. Esto es que yo les voy a subir al aula virtual un PowerPoint en donde ustedes van a poder leerlo antes de la clase, y después en la clase vamos a hacer los comentarios de esta entrega que les haré semanalmente. ¿Alguna pregunta? Digan algo, porque si no estamos todos ausentes. No, profe, hasta ahora no. Consulta. Sí. ¿Va a ser híbrida entonces la modalidad de cursado? Sí, vamos a tener las clases virtuales en este primer cuatrimestre en general. Muchas materias lo tienen debido, a mí me hubiera gustado sinceramente que fuera presencial, pero por el número de alumnos inscriptos que tenemos, fíjense, ahora hay 38, pero están inscriptos 64 en la lista. Entonces, el tema es que cuando yo vi esta cantidad de alumnos, y debido a que no existe una gran cantidad de aulas, yo también doy análisis matemático 1, para que tengan idea ustedes, hay 3.500 inscriptos en primer año. Entonces, es imposible manejar ese número con aulas de más de 170 alumnos, respetando los protocolos existentes. En el caso de nuestra materia, sería lógico o podría ser posible en un aula de dimensiones adecuadas y no en las aulas que tenemos, ¿no es cierto?, en la facultad. Además, creo que el sistema híbrido nos permite hacer uso de todos los materiales que nosotros hemos generado a lo largo de estos 2 años de pandemia, y bueno, eso está muy bueno porque primero nosotros les podemos adelantar los contenidos a ustedes, como les he explicado, ustedes pueden mirar para tener idea de qué temas vamos a abordar, pueden pensar en esos temas para plantear alguna pregunta o una cuestión así, y después yo les voy a explicar virtualmente esto, que es más o menos lo mismo que presencial. Las evaluaciones van a ser seguramente mixtas, van a ser el día del parcial, que ya vamos a hablar de ello, van a tener un cuestionario que responder a la mañana probablemente, y a la tarde haremos un examen presencial de aquellos que hayan aprobado el cuestionario. Vamos a tener 2 parciales, bueno, ya les voy a comentar cuáles son las condiciones y los vamos a ir viendo en una proyección, en una presentación que voy a hacer enseguida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar primero a ver vamos a ver si puedo presentar. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Así Bueno. se ve, profe. Bueno, me alegro. Vamos a poner más grande, si podemos. Bueno, puentes de esta materia, ustedes saben, acá yo he puesto el ciclo lectivo 2022, y acá he puesto resolución 2561 del 21. Esta es una resolución que sacó la facultad, el consejo directivo de la facultad, posibilitando la existencia de este tipo de clases híbridas. Les repito para todos aquellos que estén ingresando o hayan ingresado después, que tienen que activar sus cámaras para que quede registrada la identidad. Una de las cuestiones que plantea esta resolución, es que debe existir una toma de asistencia por parte del docente, o sea, hay que convalidar la asistencia de ustedes, que eso antes no existía en los años anteriores, porque estos sistemas virtuales se pensaron en principio como una
en situación, una salida de emergencia o coyuntural en virtud de la pandemia, pero ahora se trata de darles una cierta, digamos, institucionalidad, tanto al Zoom, por eso estamos grabando la clase, como a la asistencia de ustedes y el tema de la documentación que queda en el aula virtual. Entonces, con el tiempo nos vamos organizando y yo creo que está bueno lo de la virtualidad porque permite, en definitiva, ustedes estudian, ustedes son alumnos, digamos, de esta facultad para aprender y bueno, el aprender, mientras mayor sea la cantidad de elementos que tengan a su disposición para aprender estas cosas, es en beneficio de todos ustedes. Bueno, les decía la modalidad cuatrimestral. Acá tenemos las horas semanales, acá aparece el 6, en realidad vamos a tener una clase y después los días jueves, eventualmente lo vamos a dejar para eventualmente hacer alguna visita a una obra o yo les voy a poner una especie de algún video o cosa que tenga que ver con el tema que hayamos analizado. Los objetivos, bueno, fíjense, básicamente yo sé que muchos se han anotado y no saben esto, o sea, que vamos a tratar de, han visto que puente es una materia interesante quizás, o les llama la atención, entonces los objetivos es describir e interiorizar a los alumnos de los elementos utilizados para el proyecto, diseño y construcción de puentes. El proyecto es muy importante, ¿por qué? Y tiene un montón de pasos que vamos a ir viendo, y está bueno porque tiene mucho de lo que les había mencionado, de la planificación. Los ingenieros no solo tenemos que hacer las obras, sino que también tenemos que planificar. Y el poder que tiene la planificación en todas las ciudades y en los ámbitos también rurales es muy importante porque cambia la vida de las personas, modifica eso. En nuestro país, que es un país, podríamos decir, en vías de desarrollo todavía, faltan muchas infraestructuras. De hecho, hay un déficit de infraestructura. Las infraestructuras que el Estado pone a disposición de los ciudadanos para garantizar, digamos, las cuatro funciones de la vía. Ustedes habrán visto que una vía, o sea, una ruta, una calle, tiene básicamente cuatro funciones, que son la movilidad, ¿no es cierto?, la accesibilidad, el escurrimiento superficial y ser contenedora de servicios, porque la vía pertenece al espacio, al dominio público, entonces ahí el Estado es el dueño de la vía. Y diría yo que las vías que existen y están a disposición de los ciudadanos constituyen un servicio público, que es el servicio público que garantiza la movilidad de las personas. Y es importante la movilidad de las personas. ¿Qué les parece a ustedes en una ciudad? ¿Qué les parece? La movilidad. Sí, es fundamental, Sí, profe. profe. Sí, sí, sí. ¿Por qué dice usted que es fundamental? ¿Qué piensa? No, para que sean ágiles, no se pierda mucho tiempo en la calle, para que la gente se pueda trasladar de un lugar a otro sin tener tantos inconvenientes. Yo le cuento. La importancia de las ciudades en el mundo viene dada por el nivel de actividades que las ciudades ofrecen desarrollar a sus habitantes. Entonces, diría yo que la ciudad hoy en día, la ciudad más importante del mundo, importancia a nivel global, es, por ejemplo, Nueva York. Y en Nueva York viven, o trabajan, mejor dicho, todos los días, alrededor de 8 millones de personas. Y de esas 8 millones, un gran porcentaje, yo diría 6 millones, viven fuera de Nueva York. Entonces, el Estado lo que hace es darle la posibilidad de acceder, que diariamente 8 millones de personas accedan a Nueva York para realizar sus actividades. Y así, Nueva York es en el contexto mundial una ciudad importante. ¿Qué significa hacer sus actividades? Ustedes tienen las actividades comerciales, las actividades profesionales, las actividades educativas, las actividades recreativas, es decir, todas las oportunidades que tienen los habitantes. Por eso Nueva York es
digamos, en este momento, debe haber alguna otra ciudad que desconocemos, quizás en China o en alguna otra parte del mundo, pero la importancia relativa de las ciudades viene dado por el nivel de actividades que es posible realizar en ellas. Y las vías de comunicación, y por tanto los puentes, que son elementos que, por ejemplo, nos permiten trasvasar un obstáculo natural, como puede ser un río o la existencia de una autopista, entonces hacemos un viaducto, eso permite o facilita la movilidad de las personas. Entonces, es muy importante la existencia de estos. Ustedes habrán visto y lo han vivido, porque ustedes seguramente son usuarios, por ejemplo, de la avenida de Circunvalación. Y la avenida de Circunvalación es algo que nos permite ir desde la zona norte, digamos, de Argüello, a la UTN, que está en la zona sur, en unos 15 minutos aproximadamente. Si nosotros fuéramos por dentro de la ciudad, y tardaríamos más de media hora. Lo mismo ocurre si ustedes ven en Buenos Aires. En Buenos Aires, si no existieran las autopistas urbanas que se hicieron en la década del 70, seguramente no ocuparía el lugar en el ranking de ciudades, porque no permitiría a sus habitantes realizar todas las actividades que se pueden hacer. Entonces, de ahí, esto quiero que vayan entendiendo, seguramente lo han pensado alguna vez, de que es así. Entonces, desarrollar la concepción y el diseño estructural de los elementos de los puentes. Nosotros tenemos que, ustedes pueden entrar, seguramente, van a entrar a trabajar o es importante esto de puentes porque, a ver, las profesiones son servicios. En definitiva, no existen otras cosas, digamos, una actividad que no sea un servicio. Hoy en día ustedes como ingenieros van a prestar servicios profesionales. Y en los servicios, en el mundo de los servicios, se compite por diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen, por ejemplo, quieren competir en un servicio como puede ser la prestación de salud, ustedes van a analizar en dos marcas o en cualquier tipo de marcas de empresa de servicio, supongamos un banco o dos bancos, y ustedes ¿cómo eligen el banco? Por diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Lo que hace una institución diferente a otra. Entonces, ustedes van a analizar una serie de cuestiones, como es la cantidad de servicios que les presta, los costos de esos servicios, la atención al público, la atención personalizada, una serie de cuestiones que hacen a diferenciarse. Bueno, en las profesiones es lo mismo. Y el tener este conocimiento de los puentes los diferencia respecto de otros egresados, otros ingenieros que no los tienen. Entonces, es una fortaleza, diría yo, en los egresados de la UTN esta materia, porque en otras universidades el tema de los puentes se lo ve como una obra de hormigón o de metálica, en donde es un ejemplo o una aplicación. No se los estudia como una obra en particular. Bueno, definir las distintas partes de un puente atendiendo a su funcionalidad y procedimientos constructivos. No siempre que se hace un puente es posible hacer cualquier obra. Existe una cuestión técnico-económica, o los aspectos técnicos económicos. Yo para hacer un puente voy a tener un determinado presupuesto, ¿no es cierto? Y ese presupuesto no va a ser ilimitado, sino que va a tener un cierto valor y en base a eso yo voy a tener que desarrollar una obra. Entonces hay una cuestión técnico-económica. Y fundamentalmente lo que yo pretendo es esto último, que ustedes desarrollen la capacidad de análisis de la estructura de un puente de acuerdo a las solicitaciones a las que se les someterá durante su etapa de construcción y a lo largo de la vida útil. Porque acá no es como una casa en donde ustedes saben que pueden hacer una estructura constituida por vías y columnas y después cargarla a través de losas y cerramientos que se hacen en los muros de la casa o de la construcción, que puede ser un edificio. Acá ustedes van a tener otros tipos de problemas, van a tener problemas. Me había olvidado de decir que también un aspecto que se considera en los puentes es el aspecto topográfico. Por ahí no hay nada en donde ustedes van a hacer un puente sobre el río y tienen que empezar con un relevamiento para ver la ubicación más adecuada o más funcional
a la naturaleza del puente. A ver, yo le voy a pedir, un momento, les voy a pedir que por favor, los que han puesto una foto, que pongan por favor activen las cámaras. Y a todos los que, espérense un momento, a todos los que han ingresado les voy a pedir que sean puntuales de ahora en más, porque yo a las 6:05 ya dejo de admitir personas al Zoom, y bueno, tendrán que ver cómo hacen para conseguir esto. La idea, bueno, acá les hago un breve comentario, quiero compartir con ustedes el programa analítico que tiene primero la unidad 1, es el concepto y datos requeridos para el proyecto. Entonces, primero tenemos que definir cuáles son los elementos que constituyen las diferentes las diferentes partes del puente. Después, los tipos de puentes y viaductos y los materiales más utilizados, descripción general de las cargas, a considerar, datos de proyecto. Después vienen las condiciones del diseño. Acá vamos a estudiar todo lo que nosotros tenemos que tener antes de hacer el proyecto del puente. Después el tipo, las diferentes variantes de las estructuras que pueden existir, los procedimientos constructivos, porque no es lo mismo hacer un puente en donde los tableros del mismo están apoyados en encofrados. ¿Ustedes saben calcular encofrados? Levante la mano, ¿quién sabe calcular un encofrado? ¿Usted? ¿Lautaro? ¿Lautaro Aranda sabe calcular un encofrado? No, profe. No, sí ha visto, lo que pasa es que nunca le han dado el tema de encofrados, pero en realidad ustedes pueden entrar a trabajar en una empresa que vaya a hacer un edificio y le dicen, ingeniero, usted va con el título y le dicen, miren, necesitamos hacer una losita de 5 metros de largo por 4 o por 3 en un edificio, o 4 por 3, supongamos. ¿Cómo hacemos el encofrado? Y bueno, el encofrado es una estructura provisoria, pero es una estructura al fin. Entonces usted sí sabe calcular el encofrado porque va a tener que calcular columnas, va a tener que calcular el tablero del encofrado, que está constituido generalmente por vigas o fenólicos, va a tener que calcular un entramado, va a tener que rigidizar ese entramado para que no se deformen primero las losas, porque si usted calcula con madera y las luces son excesivas, entonces va a tener una deformación y va a quedar la deformación en la losa. También va a tener que verificar al pandeo las columnas o los puntales que utilice y va a tener que riostrarlo para darle una rigidez en los 3 sentidos. Pero se calculan como vigas, como losas, es decir, como elementos que tienen una carga y deben resistir, deben cumplir las 3 condiciones de resistencia, de rigidez y de deformación. Esas son las 3 condiciones que todas las estructuras deben cumplir, entre ellos los puentes también. Y un encofrado, en definitiva, es un puente provisorio que se hace para resistir cargas transitorias. Cuando el hormigón de la estructura de la losa se endurece, ya deja de ser necesario y entonces podemos retirarlo. Bueno, los procedimientes constructivos, les decía que hay distintas formas, ¿no es cierto? Hay algunos que se pueden realizar desde la parte inferior, digamos, a la cual se encuentra el apoyo de esta estructura provisoria, mediante encofrados, o cuando no se puede encofrar desde abajo, entonces hay distintas soluciones. Están los puentes lanzados, los puentes empujados, las estructuras que son tensoestructuras, que pueden ser puentes atirantados, puentes colgantes. Por ejemplo, para construir el Golden Gate, que es el puente que está en la bahía de San Francisco, ustedes no se imaginarán, está en el mar, está sobre el mar, entonces no se puede encofrar sobre el mar. Entonces hay que hacer las fundaciones y después la estructura se tira, se coloca en base a otros tipos de procedimientos. Entonces después tenemos un capítulo también en donde ustedes van a aprender a elegir la sección transversal entre las múltiples opciones que existen. En este aspecto diría yo que ahí se va a ver también en ustedes como proyectistas eventualmente el diseño. Ustedes van a poder diseñar un puente dentro, obviamente, de los límites
económicos que se dispongan, ¿no? Las soluciones son, repito, técnica-económica. La unidad 6 es la infraestructura, hay distintos tipos de fundaciones, estribos, pilas. Después las estructuras intermedias, o sea, acá tenemos las fundaciones. Después tenemos las estructuras intermedias, que son los estribos y las pilas, y los detalles constructivos y de terminación. Y por último, les vamos a hacer un cierto comentario respecto de las experiencias locales en la construcción de puentes y viaductos urbanos. En general, esto se va a dar como un tema, esta unidad 9, respecto de las alternativas constructivas. ¿Cuáles son las alternativas constructivas? Basta que ustedes recorran la avenida Circunvalación o vayan por la ruta, la autopista Córdoba-Rosario, Rosario-Buenos Aires, y van a ver que muchos puentes o muchas soluciones, o vayan a Carlos Paz nomás. En el ingreso a Carlos Paz hay un sistema alternativo para la construcción que es el sistema de tierra armada, que también se usaba acá en la ciudad de Córdoba. Ahí a metros de la UTN tienen el viaducto Vélez Arfiel, y también hay otras obras, como es el que mencionaba, el acceso a Carlos Paz, y alguna parte del nudo del Mitre también, del nudo Mitre, el nombre urbano. Ahí hay unos puentes que están apoyados sobre estribos de tierra armada, que ya vamos a ver en una clase en particular, este sistema alternativo para la construcción, cuándo se emplea, qué características técnicas tiene, etcétera, etcétera. Bueno, ya acá, ¿qué he hecho? El cursado. Dice, las clases se implementarán a través de una sesión de Zoom indicada en el aula virtual. La participación es obligatoria, ya que la misma, bueno, esto es todo. La evaluación, se tomarán 2 parciales con la modalidad que permita la virtualidad, en la que se realizarán preguntas relacionadas con la asignatura y su correlativa. Se puede recuperar un examen parcial. Las fechas se encuentran en el cronograma. Ustedes, para regular la asignatura, deberán aprobar las evaluaciones parciales con una nota de 6 puntos en cada una. Para acceder a la promoción será 7 puntos. Si ustedes van a la promoción, en el día del examen van a tener un coloquio. Si van a regularización, van a rendir un examen. Bueno, acá está un poco la bibliografía. ¿Qué he puesto en la bibliografía? He puesto los libros que hablan de puentes. Cualquiera de estos libros, ¿no es cierto?, base para la construcción de puentes monolíticos, puentes y pasos elevados para carretera y vías urbanas, ¿no es cierto?, manual de instrucciones para la construcción de caminos y puentes, elementos constructivos singulares, el RUSH y hormigón armado y pretensado, que podría agregar a un montón de bibliografías relacionadas, por ejemplo, con el tema de las fundaciones, pero entiendo que ustedes ya tienen ese conocimiento. Y además, en la materia, en la asignatura, nosotros les vamos a dar una memoria de cálculo de un puente que está existente, y ahí van a ver todos los pasos que se tienen que dar para construir un puente. Porque en definitiva, la construcción de un puente es un proceso. El proceso tiene distintas etapas, mejor dicho, no la construcción de un puente, diría yo, el proyecto de un puente es un proceso que parte de datos, después se hace una etapa de diseño, después de dimensionado, y después viene la ejecución en la obra. Previo, la construcción, generalmente los puentes son obras públicas, o sea, no es que un particular hace un puente, sino que generalmente, como se trata de elementos ubicados en el espacio público, es el Estado quien realiza la obra, o un concesionario del Estado que está autorizado para hacerlo, con la aprobación del Estado siempre, sea municipal, provincial o nacional, y entonces se hace un pliego, se llama licitación, y después tiene todas las características correspondientes a una obra pública. Acá está el régimen de correlatividad. Tienen que tener cursadas estas 2 materias, aprobadas estructura de hormigón y aprobadas para rendir, para cursar son estas características, para rendir cimentaciones y análisis estructural 2. ¿Tienen análisis estructural 2, no es cierto ustedes? ¿Sí? Bueno, acá tenemos un cronograma tentativo, le tenemos que poner acá, porque esto va a variar seguramente, porque tenemos exámenes en el mes de mayo. Los lunes, felizmente, no tenemos, salvo algún fin de semana largo de esos que se inventan, no vamos a tener algún feriado,
si lo tenemos, lo veremos. El primer parcial en principio va a ser el 2 de mayo, la idea es esa, de las 5 primeras unidades que hayamos hablado. El segundo parcial va a ser el 6 de junio, después hay una clase para el parcial de recuperación, en donde los que hayan fallado en alguno de estos 2 parciales pueden recuperarlo para, digamos, acceder a la condición de regularidad o de, eventualmente, promoción. Y yo he puesto acá el 20 de junio, una fecha que es el coloquio. ¿Qué es el coloquio? Esta va a ser una fecha, una instancia que tengan aquellos alumnos que estén en condiciones de promocionar, para lo cual, ya saben, tienen que tener 7 y 7, como dijimos anteriormente, en donde vamos a ver, van a asistir a un coloquio que seguramente va a ser presencial, y ese coloquio les va a permitir aprobar la materia. Eventualmente se aprueba el coloquio y van a tener que inscribirse en el acta, en la fecha de examen, para que yo les pase la nota. Bueno, ¿alguna pregunta? Este cronograma es el que vale, no el que está subido en el aula virtual, que por error se pasó de otra asignatura. A todos los que se han incorporado tarde, les repito, tienen que activar sus cámaras. Entonces voy a dejar de presentar esto y vamos a empezar a presentar otra cosa. Ahora están todos, los veo, entonces está bueno eso, porque Castellán no está, o está doble Castellán. Marcelo no sé quién es Marcelo. Marcelo, ¿está presente Marcelo? Hay un Marcelo solo. Y Castellán también. Ve, Marcelo. Franco Agustín Baroso, ¿está? No, no tengo cámara. Estoy en una compu fija. Bueno, va a tener que poner una cámara o algo, porque esto es en este sistema, digamos, ¿cómo hizo los 2 años anteriores? Usted no estuvo en la facultad. Para cursar no me lo pedían y a los parciales entraba del celular. Pero bueno, ahora entre del celular entonces, por favor, porque yo lo tengo que ver. Esa es una de las condiciones para que yo dé cuenta de la asistencia. No es que la haya puesto yo, la ha puesto el consejo directivo, ¿no?, de la facultad. Bueno, para darle entidad. Lo que se busca, sabe que es Franco, y a todos para que escuchen, es darle una entidad institucional, ¿cierto?, a este sistema híbrido, por así llamarlo, en donde hay una gran parte virtual, que es a través de este sistema de clases virtuales. Lo que queremos evitar, o mejor dicho, no evitar, queremos dejar constancia de que los estudiantes han estado presentes en el horario como si se tratara de una clase, ¿cierto?, una clase presencial. Por eso es este requerimiento, no un capricho mío, no un capricho de la facultad, es una cuestión que me parece que es acertada desde el momento que lo que hace es convalidar la presencia de los estudiantes, ya que esta no es una materia a distancia, sino que es una materia que, a ver, yo doy una materia también en la nacional que se llama gestión de servicios. ¿Y saben cuál es la diferencia entre los bienes y los servicios? Que los servicios son intangibles. Y una de las cuestiones, también otra de las características de los servicios, que son perecederos. Entonces, si ustedes compran un pasaje de ómnibus o un boleto de avión y no suben a ese avión, por cualquier cuestión, se pierde el pasaje. Bueno, en la clase es lo mismo. Si ustedes no vienen a clase, se pierden la clase. Entonces, la idea es que no se la pierdan, o que se pierdan la mínima cantidad posible para quedar regulares, porque esta es la idea de controlar la asistencia. Jaín Cuaglia, un tal señor Haddad, que no sé, Haddad Yara Liz. Estoy duplicada, profe. ¿Cómo? Que estoy duplicada. En el celu tengo la cámara y en la compu no la tengo. Bueno, va a tener que bajar la aplicación en el celu, el Zoom, para entrar con... Estoy en otro usuario. Aparezco ahí. Está bien, pero yo le explicaba recién a sus compañeros que por la cantidad de alumnos que son,
Yo no puedo estar viendo si está repetido o no. En realidad eso está repetido. Si usted tiene el celular, pues que tiene cámara seguramente, vea toda la clase desde el celular, no hay problema. Les voy a pedir eso para que todos colaboremos para que este sistema funcione. Porque si este sistema falla, va a perder funcionalidad, digamos. Así que por favor, usted, digamos, para estar, digamos, quedar presente, que quede constancia que usted está presente, no tiene que estar su nombre Marcelo, ¿eh? Yo le puedo, ahora Marcelo, lo voy a sacar, porque no me contesta. Entonces, y no es que sea... Marcelo le está contestando por el chat. No me tiene que contestar, discúlpeme, no me tiene que contestar por el chat, me tiene que contestar por su micrófono que lo tiene apagado. Entonces yo no sé si está Marcelo o no, y yo soy el responsable de la asistencia. Entonces las normas van a ser claras desde el principio. Ustedes tienen que tener un celular que tenga cámara y no estar duplicado, porque yo no puedo estar controlando si están 2 veces, además ocupan un lugar en la pantalla, doble. Sin cámara y sin micrófono. Ajá, entonces no, está ausente Marcelo, desgraciadamente. ¿Usted me escucha? ¿Por qué? Porque una de las características que tiene que tener este sistema es que ustedes se pueden comunicar. Entonces, si usted está sin cámara y sin micrófono, desde el punto de vista virtual está ausente. ¿Me entiende? Lo mismo Franco Agustín Baroso. Yo ya entré el celu, estoy esperando a que me acepte. Bueno. Eso lo tiene que hacer a las 18, para que empecemos todos, porque si no, se interrumpe la clase. Disculpen, pero estas son las instrucciones que tenemos de las autoridades y del departamento. Todos tienen que estar con las cámaras activadas para constatar su presencia, ¿no es cierto? Entonces, la próxima clase traten de solucionarlo, y si no lo solucionan, bueno, van a estar ausentes y no van a alcanzar la regularidad, que es una de las condiciones para el cursado de la materia, porque es el cursado. Bueno, Marcelo, primero ponga su apellido, porque yo no lo puedo llamar Marcelo. Dígame quién es. Marcelo, ¿cuánto? Castellano Luis. Marcelo. ¿Usted es Marcelo Domínguez? Bueno, Marcelo Domínguez. ¿Vio cómo lo solucionó? Ya está. ¿Y este otro Marcelo? ¿Quién es? ¿La computadora? Bueno. Bueno, Manuel, tienen que poner no una foto. Yo no quiero ver fotos de ustedes, tengo que verlos a ustedes. Así que, Viero, Esteban, por favor, active su cámara. Porque esto va a ser... Mi compañero que no tengo cámara, para la próxima consigo. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a seguir y vamos a empezar a ver... Vamos a empezar a ver. Bueno, esto es, ¿qué son los puentes? Los puentes son construcciones cuyos objetivos son flanquear obstáculos como el cruce de distintos niveles de vías de circulación, caminos, obstáculos hídricos, ferrocarriles, caminos y canales. En realidad, los puentes, como todo, son obras, estructuras, que tienen una parte que es la que vamos a analizar en esta exposición. Entonces, primero lo que hacemos es una clasificación. Entonces, acá hemos tomado 2 puntos de vista para el grupo. ¿Cómo?
No le escucho. ¿Quién está hablando? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, profe, se ve. Bueno, la clasificación. Según el servicio que prestan, pueden ser de carretera, ferroviarios, peatonales, de vías sobrelevadas en ciudades, tubulares y acueductos. Fíjense, si nosotros analizamos un poco los puentes peatonales, ¿cuándo existe un puente peatonal? Ustedes tienen ejemplo de esto, que son estructuras generalmente menores, no tan importantes como los puentes, porque obviamente para el cálculo de un puente hace falta saber las cargas de servicio. Y obviamente las cargas de servicio cuando es un puente peatonal son distintas que cuando se trata de un puente vehicular. Entonces, en Carlos Paz, por ejemplo, hay un puente peatonal. También los puentes peatonales son los que existen en las autopistas para hacer el cruce. Ustedes saben que las autopistas son vías que solamente tienen control de accesos en las entradas y salidas de las mismas. Y después la velocidad para la circulación por las autopistas, no digo que es libre, sino que está condicionada, pero en general es de 110 kilómetros por hora. Entonces es imposible tener un cruce peatonal a nivel. Entonces, ¿qué se hace? Se construyen este tipo de pasarelas, que son pasarelas o puentes peatonales. De vías sobrelevadas en ciudades. Cuando ustedes van por la autopista, por la avenida Circunvalación, acá en la zona próxima al Chato, fíjense, hay una parte muy importante justo frente al estadio, en donde van a ver que en lugar de hacer un terraplén para tener el apoyo, para, digamos, sustentar la calzada que está a una determinada cota, la cota es la cota de la avenida Circunvalación, ¿no es cierto? Lo que se han construido es un conjunto de muchos puentes, uno tras otro, que están apoyados obviamente sobre la calzada, sobre el suelo, a través de una estructura, y son puentes, en definitiva. La autopista está sustentada está apoyada sobre puentes. Hay puentes también tubulares y acueductos. A veces hay que conducir, por ejemplo, un gasoducto o un oleoducto, o un acueducto, ¿no es cierto? Y hay que salvar un vano. Ustedes saben que la provisión de agua en la ciudad de Córdoba es desde el dique San Roque, y hay un conducto, y hay un puente, hay un puente canal, o un puente, digamos, que es un conducto, que está apoyado sobre estribos, digamos, o puntos de apoyo o pilas, y eso está hecho para salvar un vano y mantener la dirección de la obra. Según los obstáculos que salvan, los clasificamos en valles que se salvan, ¿no es cierto? O digamos, un obstáculo a la circulación, pueden ser fluviales, canales, marítimos o terrestres. De acuerdo al tipo de construcción que se realiza, puede ser puentes de losa. El puente de losa es aquel que existe en algunos lugares en donde las luces son pequeñas y haciendo una simple losa yo puedo posibilitar el tránsito de los automóviles e incluso construir veredas para las personas, ¿cierto? Para el tránsito peatonal. Los de viga, que son los más conocidos acá en la ciudad, existen los denominados puentes de arco. Estos puentes de arco son los más antiguos. Si ustedes ven, los romanos ya construían este tipo de puentes. Existen obras icónicas, como son los acueductos romanos, que existían desde hace miles de años y existen todavía y tienen funcionamiento. Los romanos fue un pueblo que, aparte de expandir su imperio a distintos lugares, por ejemplo, fundaron Londres, ellos, para que tengan idea, y iban y dejaban su huella a través de las obras que realizaban. Entonces, además, aparte de los saqueos, ¿no es cierto?, de los pueblos, pero construían obras fundamentalmente para aprovisionarse, por ejemplo, de agua, o construir caminos y rutas que les permitieran mantener la conexión entre las distintas ciudades que constituían el imperio. Y estas obras eran obras viales que hoy día todavía existen, como es por ejemplo la Vía Apia en Roma, que es la que permite ir hacia el sur,
y esa existe, su traza es de miles de años, ¿no es cierto?, más allá de que se ha modificado y hoy día es una autopista, pero si ustedes van a Roma, al centro, al área central o los suburbios, van a encontrar la existencia de esta vía y van a ver obras de arte como son puentes que están hechos en piedra, ¿no es cierto?, por los cuales circulaban las personas y las tropas y los carros que se usaban en esa época. Después tenemos los puentes de pórtico. Obviamente los puentes de pórtico son estructuras, un pórtico es una estructura que generalmente no es isostática, sino que es hiperestática, y además está conformada por un dintel y lo que se denominan los pies derechos, digamos, los elementos estructurales verticales del pórtico, y bueno, tienen otras formas de comportarse desde el punto de vista estructural. Estos se dan cuando no existe una articulación entre los pies derechos o los estribos, llamemos, del puente, o pilas, y la losa superior o el tablero del que se trata. Después están los puentes colgantes. El caso que todos conocemos es el puente de San Francisco, de la Bahía de San Francisco, el más conocido, en donde el tablero del puente está colgando. ¿De qué? De unos cables que apoyan a su vez en pilas y también están anclados en los estribos del puente. Estos se utilizan para salvar, digamos, generalmente los puentes colgantes, que son muy caros de ejecutar. Se utilizan generalmente cuando hay grandes luces que se tienen que salvar, y por lo general son estructuras que se trata de que sean más livianas. Entonces se construye una gran parte de la estructura en lugar de hormigón con elementos metálicos, y después se apoya sobre esos elementos metálicos, por ejemplo, una calzada. Pero no son íntegramente de hormigón. Ustedes saben que las estructuras de hormigón tienen ventajas y desventajas respecto de las estructuras metálicas, sobre todo cuando tenemos que hacer, por ejemplo, un techo, supongamos, o un puente. Cuando hacemos un puente metálico tenemos menos peso, porque tenemos elementos resistentes que tienen incluso menos, al tener menos peso propio, las fuerzas de inercia que se generan, por ejemplo, en un sismo son menores que si se trata de una estructura más masiva o másica, en donde tenemos, por ejemplo, una viga de hormigón armado que tiene un peso muy superior que un reticulado, por ejemplo, para salvar un vano. Entonces, esas estructuras, las estructuras de hormigón, si bien, digamos, son más pesadas, obviamente el comportamiento en un sismo o debido a las fuerzas de inercia es más grande. Es más importante, digamos, o hay que considerarlo en los dos casos, hay que considerarlo, pero son mayores las fuerzas másicas que se desarrollan por efecto de las fuerzas de inercia sobre estructuras que tienen mayor masa, como es el caso de las vigas de hormigón armado o hormigón tradicional. Y después están los puentes atirantados. Los atirantados, ahí está mal escrito, atiranteador, es atirantados. Los atirantados, a diferencia de los colgantes, en donde, digamos, la estructura del tablero del puente está soportada por tensores. En cambio, el puente colgante es un cable que tiene elementos verticales llamados pendolones, que son los que soportan la luz del puente, digamos, el tablero del puente. Según el nivel en que se encuentra el tablero, yo puedo tener yo he dicho que los puentes son estructuras, entonces las estructuras tienen que tener un elemento resistente. También hemos dicho que los puentes se usan para salvar vanos, entonces tengo que tener un elemento estructural que resista. De acuerdo a la posición relativa del elemento estructural respecto del elemento que sirve para distribuir las cargas, que se llama tablero del puente. Es decir, yo puedo tener las vigas debajo del tablero, como es la mayoría de los puentes que hay acá en la ciudad de Córdoba, o las vigas que están por encima del tablero. ¿Cuándo veo una viga por encima del tablero? Por ejemplo, ¿en qué caso? Si ustedes van por el puente Maipú, la avenida Maipú, cruzan el río por un puente que se llama el puente Maipú. Ese puente Maipú tiene el tablero, que es la calzada, y debajo del mismo están las vigas principales que apoyan en las pilas, y esa es la estructura resistente, son las vigas principales.
del puente. Si ustedes siguen por esa calle, el puente Maipú, van a pasar por debajo de un puente ferroviario. Esos dos proyectos los hice yo en su momento. Y el puente ferroviario es un puente en donde la losa que resiste el peso del ferrocarril, o sea, ahí están puestas las vías, es una losa que se encuentra por debajo de las vigas. Ustedes van a pasar y no van a ver las vigas abajo, pasan y ven la losa del puente que está soportada por dos vigas que se encuentran hacia arriba. En realidad es un puente cajón, es decir, donde la losa y las vigas principales conforman la estructura transversal del puente, pero las vigas están hacia arriba. Entonces ese sería un puente de tablero inferior. El puente Maipú sería un puente de tablero superior, como la mayoría de los puentes que existen en la ciudad de Córdoba. Después, según el material, pueden ser de madera. Hay muchos puentes de madera que sobre todo se utilizan, por ejemplo, cuando hay que cruzar o hay un curso de agua bastante, digamos, pequeño, ¿no es cierto? No hay una luz excesiva. Entonces, porque la madera tiene sus limitaciones. Ustedes saben de las tensiones admisibles en la madera, obviamente, y el módulo elástico de la madera, cualquiera sea ella, y el módulo elástico del hormigón y las tensiones que puede soportar este tipo de material. Entonces, generalmente los puentes de madera se usan para, digamos, permitir el paso de vehículos o de personas sobre alcantarillas o sobre canales de pequeña luz. Generalmente se utilizan maderas muy duras, como es, por ejemplo, el quebracho, ¿no es cierto? Se puede hacer un puente con durmientes, por ejemplo, para que pase un vehículo, si es liviano, y bueno, la resistencia viene dada por las maderas que tiene el puente. También se pueden colocar en otros sentidos, si son vigas de madera, en lugar de colocarlas en donde el ancho coincida con la superficie de la calzada, se puede colocar al revés, se hace un paquete de esas vigas y se puede construir un puente también de madera. Los de piedra, los puentes de piedra son los que existían en la antigüedad, en donde generalmente se trata de los puentes en arco que se utilizaban. Los romanos utilizaban los puentes en arco. Los puentes en arco se caracterizan porque la losa del tablero no trabaja flexión, está toda apoyada sobre el arco. Los arcos estaban construidos, primero se construía el arco, después se rellenaba, con lo cual se horizontalizaba la parte superior del puente y ahí se construía la calzada. Los puentes en arco funcionan por el efecto de arco, es decir, transfieren las cargas desde el tablero hacia lo que se denominan pie derecho, lo que se denominan digamos, los apoyos del arco que están en los extremos de la luz a salvar, y tienen en la parte superior una traba que se logra con una piedra, ¿no es cierto?, de forma trapezoidal, que hace las veces de cuña, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se hace trabajar y se transmiten todas las cargas, se transfieren a los apoyos del arco a través de esfuerzos normales de compresión. Entonces, el arco está comprimido cuando está cargado. Después tenemos los puentes de hormigón. Hay puentes de hormigón simple, que son aquellos que se utilizan también como para pequeñas luces, ¿no es cierto? Y generalmente tienen algún tipo de estructura que los soporta, como es una estructura en arco u otro tipo de apoyo. Después tenemos los puentes de hormigón armado. El hormigón armado se descubrió hace tres siglos aproximadamente, y ahí se empezaron a desarrollar estructuras. Fíjense, todo lo que construyeron los romanos, que es un pueblo admirable, más que los griegos, porque los griegos construyeron cosas que estamos hablando de los orígenes de la civilización occidental o moderna. Los griegos construyeron, si ustedes van a Grecia, seguramente van a encontrar que existen muchas ruinas. ¿Por qué? Porque se han caído las estructuras. De cualquier manera son más antiguas que las romanas, ha habido muchos sismos y todas esas cuestiones,
Pero, por ejemplo, si ustedes alguna vez, esto es importante, pueden ir a Roma y después googleenlo porque es muy interesante. Hay un lugar para visitar en la ciudad de Roma que es el Panteón. El Panteón, en definitiva, era una iglesia y esa estructura fue construida en el siglo III por los romanos. Es una iglesia muy característica, ahora es digamos, dejó de ser iglesia y es en realidad un monumento, que es un arco, una bóveda, perdón, que tiene 45 metros de diámetro, ¿no es cierto? Es decir, dentro del panteón se puede insertar una esfera y esa bóveda está construida con hormigón, ¿no es cierto? Es una bóveda de hormigón que tiene un óculo, que es un círculo en la parte superior, o sea, es hueca, tiene un agujero esa bóveda al centro y no tiene ninguna armadura. Es una bóveda construida en hormigón no armado, por eso pusimos hormigón. No es un puente, pero podría apoyar una carga arriba de ella. De hecho, sostiene el peso propio y esa estructura tiene 1700 años de antigüedad, ¿no? Entonces, es la estructura más antigua de Occidente, así como en Egipto están las pirámides, ¿no es cierto? En Roma está esta obra que es espectacular y uno entra y obviamente la han restaurado, pero está formada toda la bóveda como por una especie de casetones que son los que le confieren una resistencia individual, ¿no es cierto? Por la forma, es como si fuera una losa esférica armada en dos direcciones, no sé si me entienden, con nervios en ambas direcciones, esos casetones hacen así. Y eso apoya sobre unos grandes pilares de ladrillo, o sea, de mampostería, porque no conocían el hormigón armado. Entonces está muy bueno como innovación, ¿no es cierto? Después no se hizo nunca más otra obra de esas características, porque después vino la caída del Imperio Romano, y entonces se perdieron los oficios y los constructores, los arquitectos, y que eran los que construían estas obras. Bueno, después viene el hormigón pretensado. El pretensado es del siglo pasado, en donde lo que se hace, se obtienen estructuras más esbeltas, ustedes ya lo habrán estudiado, hormigón pretensado, en donde las tensiones son mayores y se consiguen estructuras más esbeltas, que obviamente en este caso, por ser más esbeltas, tienen que ser verificadas a su deformación, para que su deformación no conspire contra su funcionalidad. Si ustedes analizan y han pasado por el puente ubicado en la calle Sarmiento, ¿no? Si ustedes se detienen ahí por el semáforo, van a ver que si viene un ómnibus, un trolebús o un camión y se para al lado, se van a mover, va a haber una vibración en el puente. Eso es porque es una estructura cuya rigidez, ¿no es cierto?, no corre peligro ese puente de caerse, pero es muy esbelto, entonces tiene una frecuencia de vibración que es muy parecida a la que producen el frenado de las cargas de los vehículos que vienen circulando. Entonces van a ver que vibra. Muchas veces ustedes caminan por veredas de puentes, tal vez, y sienten una vibración, eso es precisamente porque la estructura es muy esbelta. Después tenemos los puentes de acero, que son aquellos como por ejemplo el del Golden, digamos, estructuras como los puentes ferroviarios que existen en las rutas. Si ustedes van por las rutas, van a ver al lado del camino, generalmente existen, o paralelo a ello, hay una vía férrea. Y los ríos se cruzan con estructuras antiguas, que son vigas reticuladas, generalmente son puentes que tienen el tablero, por lo general, es inferior. Si ustedes van a la isla de los Patos, van a ver que hay dos puentes, que esos puentes ferroviarios estaban antes ubicados donde ahora está el puente, el CC7, el ferrourbano, que está a la altura de la terminal de ómnibus prácticamente, ahí están los molinos. Ese es un puente que se reconstruyó, un puente pretensado de 3 vigas, que también tuve que ver, eso lo proyectó Inconas, una empresa consultora, y después lo hizo la Municipalidad de Córdoba en el año
debe haber sido antes del año 2000, debe haber sido 1997, a ver, espérense. En los años 90 se debe haber hecho, en la década del 90, no recuerdo bien, y se sacaron de ahí esos puentes metálicos que después se usaron en la isla de los Patos para dar acceso. Y esos puentes metálicos habían sido traídos por los ingleses de Birmania, que estaban en desuso. Entonces fueron reemplazados por el estado de corrosión y oxidación que tenían. Además se había caído un tramo y entonces había que construir un puente que fuera más, digamos, seguro para el tránsito de los ferrocarriles. Y después están los mixtos, los puentes mixtos, que son como el caso de esto que le hablaba yo del Golden Gate, que es una estructura que es prácticamente toda metálica, pero tiene sus calzadas con pavimento de hormigón. Entonces, según el sistema estático, pueden ser estáticamente determinados, o sea, isostáticas, o estáticamente indeterminados. Generalmente, hay que tener en cuenta para definir esto, hay que tener en cuenta la longitud fundamentalmente del puente, la longitud total y la longitud de los tramos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, porque han estudiado seguramente en estructura, en resistencia de materiales, los efectos que tienen, que se originan en toda estructura, se originan las denominadas tensiones térmicas. Entonces las tensiones térmicas son las que producen dilataciones o contracciones en las estructuras. Y esas dilataciones son muy importantes. Tan importantes son que cuando ustedes vayan alguna vez a Carlos Paz o a la falda por Carlos Paz, van a pasar por el denominado puente, el que está construido al lado de lo que era el Puente Negro, que se llamaba de Carlos Paz, porque era un puente metálico construido sobre apoyos de piedra, y se cayó ese puente. Entonces hicieron un puente al lado, en la ruta 38, creo que, sí, la ruta 38, que es un puente empujado. Y ese puente empujado, del lado de Carlos Paz, tiene una junta de dilatación, que ustedes cuando pasan con el auto lo van a notar, es una junta dentada. Y esa junta desliza de manera tal de que cuando se dilata el puente queda prácticamente cerrada y cuando no está dilatado tiene movimiento. Los efectos térmicos son muy importantes y generalmente las barandas de los puentes, por más que estos sean de hormigón, son metálicas. Entonces esas barandas tienen dilataciones térmicas, porque imagínense un puente que está, el puente Maipú, por ejemplo, tiene barandas metálicas y un día a la mañana puede tener 2 grados de temperatura en el invierno, sí, no va a estar congelado, pero 2 grados, y si le da el sol todo el día, a las 4 de la tarde puede tener 28, 30 grados de temperatura. Entonces, el salto térmico es de 32 grados, y si ustedes ponen 32 grados y aplican la fórmula en función de la longitud inicial, les va a dar la longitud que tiene de dilatación. Entonces las barandas tienen que tener juntas de dilatación para evitar este proceso de generar tensiones térmicas a raíz de que se impida a través de un apoyo la dilatación libre. Entonces ese es el objetivo de la junta. Bueno, según la planta tenemos los puentes rectos, puentes oblicuos. Puentes oblicuos me refiero a aquellos en donde hay un ángulo, cuando los estribos, digamos, del puente y las pilas no son perpendiculares al eje del puente. Ese es un puente oblicuo. Puente en curva. ¿Dónde tenemos un puente en curva? Si ustedes vienen por la Costanera Norte para ir a la Plaza de España, van a pasar por el nudo del Mitre o del Hombre Urbano, y ahí tiene un puente curvo. Otro puente curvo es el puente que está en la Cañada para acceder desde la Costanera Norte también a la Cañada. Ese se ha hecho hace poco y es un puente en curva. Y existen los puentes en curva y contracurva, que eso no tenemos acá, pero es lo mismo, digamos. ¿Y qué complejidad tiene? Y bueno, que hay que ir renegociando la curva a través de muchas rectas. Es como la integral, el concepto de integral. Estoy rectificando una curva mediante elementos rectos. Bueno, según el procedimiento de construcción, tenemos encofrados sobre cimbras fijas o móviles, acá está, apoyadas en el suelo, ¿no es cierto?
cimbras autoportantes, apoyadas en el suelo. ¿Qué hace falta? Hace falta el encofrado, ¿no es cierto? Porque el encofrado sobre cimbras fijas o móviles, y después apoyadas en el suelo. Cimbras autoportantes, no apoyadas en el suelo. Piezas prefabricadas. Ustedes, por ejemplo, este puente nuevo que se hizo, que es un puente, digamos, sobre el lago San Roque, el último puente que se fundó ahí para hacer el tramo que va desde Carlos Paz, digamos, sin pasar por Carlos Paz, va a San Roque, ese puente colgante. El puente creo que se llama José Manuel de la Sota, y es un puente que fue lanzado mediante dovelas prefabricadas. Entonces se construyeron 2 grúas importantes, se instalaron y se fueron llevando las dovelas una a continuación de otra, y luego tensándolas. Entonces, en realidad es un puente en arco, es del tablero superior. El arco resiste las cargas, ¿no es cierto?, del tablero, y ese arco fue construido a través de dovelas, ¿no es cierto? O sea, son piezas prefabricadas. Las dovelas no se encofran en situ, sino que se van construyendo y se van montando luego con las grúas hasta cerrar el arco. Hay otro que es construcción por voladizo. Eso significa que se hace un tramo, que es un voladizo. Cuando ese tramo ya tiene un determinado tiempo de fragüe que ha permitido, en el caso del hormigón, adquirir resistencia, se construye el siguiente. Y si se trata también se generan en esos casos apoyos provisorios o intermedios, y también puede ser no solamente de hormigón, sino que puede ser metálico, pero siempre hay que poner un apoyo intermedio durante el proceso constructivo para evitar que trabaje como una viga en voladizo. Ustedes saben, todos los voladizos, por eso, a diferencia de las obras comunes, me refiero a los edificios, acá va a haber un estado de carga adicional en los puentes que se da durante su proceso constructivo, y en el cual se someten a distintas solicitaciones o solicitaciones de distinto tipo a las partes del puente. Si yo tengo un puente empujado, que es la construcción por empujes sucesivos, si ustedes van a Carlos Paz, ahí está el puente Casafús. Ese puente Casafús fue hecho en el año 90. En 1990 yo tuve la oportunidad de participar en parte del proyecto y en toda la ejecución. Es un puente que el tablero se hizo fuera del lago, porque el lago no se podía encofrar sobre el lago. Se hicieron las pilas, que ustedes las van a ver, son unas pilas cilíndricas con un capitel troncocónico cada una, y tiene 120 metros de longitud, y se hicieron, en realidad es una viga continua, la del tablero, son 2 vigas una al lado de la otra, de tipo cajón, es decir, de sección transversal trapecial, que se construyeron afuera del puente y se fueron empujando por empujes sucesivos mediante gatos, como si fabricáramos un churro, digamos, pero se hacían tramos de 20 metros, se empujaba y se iba empujando. Entonces ahí hay un momento en que ese elemento quedaba en voladizo muy grande. Entonces ya vamos a ver más adelante, se construía lo que se denominaba la nariz de la viga, que era una estructura metálica para que cuando el voladizo ya no podía ser resistido por la sección, la nariz pisaba en la otra pila, en la pila siguiente. Entonces trabajaba como una viga simplemente apoyada. Y se trata de vigas continuas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hubo 2 estados de carga, muchos estados de carga, ¿no? Pero en general podríamos hablar de 2. Uno durante el proceso constructivo del puente y otro después en su estado ya cuando ha sido colocada la viga en su posición definitiva. Bueno, nuestra asignatura, acá un poco lo que pusimos es, esto es fundamental, que ustedes comprendan, analicen, miren un puente y vean cómo funciona, ¿no? Desarrollar una mirada crítica mediante el análisis y la comparación de distintas soluciones y alternativas técnicas. Por ejemplo, van a tener, si les toca calcular un puente, van a tener que evaluar varias soluciones posibles, siempre hay. En la ingeniería todos los problemas son solucionables, todos los problemas estructurales son solucionables.
Todo depende de la cantidad de recursos disponibles. Si hay mucha plata para gastar, se pueden hacer obras interesantes. Si el presupuesto es acotado, y bueno, no se puede en algunos casos hacer una obra óptima e incluso hacerla, ¿no? Llevarla a la concreción. Bueno, un poco dice todo lo mismo acá, y acá están detallados los distintos capítulos que integran la materia. La bibliografía otra vez, y acá muchas gracias por su atención. ¿Qué quiere decir eso? Y que hoy día terminó la clase. ¿Por qué? Porque es la primera, y acá ustedes van a tener después, si siguen, hay otros, que esto es lo que vamos a ver la clase próxima. Esto creo que está subido, me parece, sí, al aula virtual. Entonces péguenle una mirada para la próxima clase y avanzaremos ya con eso. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, disculpe, buenas tardes. Sí. No, yo no aparezco en el aula virtual, no me aparece matriculada. No sé si usted nos tiene que matricular o nos tenemos que matricular nosotros. Todos los alumnos que están en la autogestión matriculado tienen que tener posibilidad de acceder porque es automático. Nos dijeron a nosotros. En realidad las aulas virtuales fueron regeneradas hasta el domingo, ayer recién estaban vigentes a partir de las 14, porque se hizo como una regeneración de las aulas, y ayer a mí me apareció Puentes 2022, en mi aula virtual. Sí, yo figuro inscripta en autogestión, pero el curso en la universidad virtual no me aparece. No sé si a mis compañeros les aparecerá. Por eso le consultaba. Yo puedo verificar viendo si está como participante en la UB. En todo caso, mándeme su nombre. ¿Cómo es su nombre? Yo me fijo después, pero en general debería poder Chiucarielo o Micaela, se lo escribo en el chat si quiere. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, en general, ¿los otros pueden acceder al aula virtual? No, ahí me acabo de fijar y yo tampoco figuro en la UB Pro. No existe. Tengo entendido que no están dando el aula virtual en este momento, no sé si hasta el viernes. Ah, puede ser. No sé por qué no están dando. Dice que los alumnos, el mensaje que nos enviaron de la Secretaría Académica dice que los alumnos están automáticamente inscritos. Yo después de esta clase doy análisis matemático 1 y tengo 170 inscriptos, que supongo tendrán acceso al aula virtual. De cualquier manera, lo que podemos hacer, si ustedes quieren, es en autogestión ponerle el mismo material hasta tanto se solucione lo del aula virtual. Dale, me parece perfecto. En autogestión 3. Ahí les voy a poner el PowerPoint, PDF. Dale, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Les quedó claro? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Es interesante? ¿No es interesante? ¿Ustedes son aburridos? ¿Yo soy aburrido? ¿No tienen ganas de estudiar? ¿Qué les pasa? A ver, cuéntenme. Profe, ¿se escucha? Sí. Yo entré tarde, tenía problemas de internet. No sé si dijo algo de la bibliografía. ¿Cuál vamos a usar? Sí, está la bibliografía. Básicamente, ustedes para presentarse a rendir esta materia tienen que haber asistido a las clases para escuchar esto que les explico yo y además aprobar obviamente los parciales que son para la regularidad y eventualmente los que sacan 7 y 7 están en una condición de promoción, entonces van a un coloquio. Entonces esas son las dos alternativas y tienen que aprobar los dos parciales con 6 por lo menos. Yo les voy a preguntar en los cuestionarios, en los exámenes, exclusivamente lo que yo dé, ¿no es cierto? Los alumnos libres tienen que rendir con el programa. Los alumnos que están regulares o los promocionados van a rendir con lo que yo les he dado. Profe, una consulta. ¿Cómo se llama el curso de Puentes en la UB? Yo ahí puedo ingresar, pero no me figura el curso. El curso se llama 775, creo que es.
si pudo ingresar, no sé por qué no está dado de alta. Yo No puedo estoy preguntar, matriculado. el profesor del departamento tenía que pasar el listado de los cursos, el director del departamento iba a pasar el listado de los cursos y me dijo que lo había pasado, y obviamente a mí me aparecieron, por eso pensé que ustedes lo tenían también. Me parece que la web está andando mal, o por lo menos a mí no Sí, me esta dejan. mañana incluso estuve tratando de entrar varias veces y tenía problemas, demoraba un montón. Lo que pasa es que con todos los alumnos estos inscritos en primer año, yo creo que a pesar de que hicieron todas las reformas posibles desde el punto de vista, digamos, de la capacidad de los servidores, ha habido un problema o todavía está en un tema de adaptación. Imagínense ustedes que además de los alumnos de todos los cursos, hay 3.500 más que quieren acceder al Zoom, todo ese tema, ¿no es cierto? De cualquier manera yo puse en el aula virtual este material, pero puedo fijarme y pasarlo a la autogestión, que seguro ustedes tienen acceso. Lo único que tienen que estar inscritos en Puente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Después consulte si está, porque ni siquiera me figura el curso como para poder matricularme, es como que no existe el curso. Eso es lo que me parece a mí. No sé. Ajá. A mí me parece. Sí, Claro, esperen un por ahí no está momento. visible. No sé Claro, cómo es. quizás no está visible. No Eso. está visible. Ahora voy a ver. Bueno, muy bien. Cualquier cosa, lo vemos la clase próxima. Profe, ¿el jueves a qué hora es la clase? No, este jueves no vamos a tener clase porque yo tengo un proyecto integrador. Soy tribunal de un proyecto integrador en la UNC y me han puesto de tribunal y los jueves lo vamos a dejar, va a quedar como, las clases teóricas van a ser los días lunes. Los jueves los vamos a dejar esporádicamente para realizar alguna visita o algún video que les voy a compartir explicando algunas cuestiones constructivas de los puentes, una cosa así, pero más adelante, ahora van a ser las clases los días lunes, en donde vamos a ver la teoría de la materia y después veremos la explicación, en donde sería como una especie de práctico, pero para eso tienen que tener algunos conocimientos que los vamos a adquirir con el tiempo. Así que por ahora yo les voy a avisar cuando el jueves vamos a tener reunión. Si no, consideren que el jueves están libres. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si esperan un minuto, yo me fijo en el aula virtual a ver qué pasa. Voy a ver los participantes y les comento. ¿Les parece? Sí, profe. Perfecto.